¿Sabes cuál es la oración más honesta que jamás has hecho? No fue la del domingo en la iglesia. No fue la que repetiste de memoria antes de dormir. Fue esa que hiciste a solas, con la voz quebrada, cuando cerraste la puerta de tu cuarto y le dijiste a Dios, ya no puedo más. Y lo más extraño de todo es que después de esa oración, nada cambió. El problema seguía. La cuenta bancaria seguía en cero. El médico seguía sin dar buenas noticias. La persona que amas seguía sin volver. Y tú te quedaste ahí, parado frente al silencio de Dios, preguntándote si acaso Él estaba escuchando o si simplemente habías estado hablando solo todo este tiempo. Eso no es falta de fe. Eso se llama ser humano. Y la Biblia está llena de personas que sintieron exactamente lo mismo que tú estás sintiendo ahora mismo. Pero ¿y si te dijera que ese momento en que sueltas el control es exactamente el momento en que Dios empieza a trabajar? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Salmo 37:5. No dice, ayúdale un poco. No dice, dale ideas. Dice, encomiéndaselo, suéltalo, porque hay cosas que tus manos nunca van a poder sostener como las sostiene Él. Hoy no vine a darte 3 pasos para tener éxito. Vine a hablarte de algo mucho más profundo. Vine a mostrarte por qué Dios a veces guarda silencio, por qué permite que esperes, por qué deja que sientas que estás a punto de perderlo todo, y lo que está haciendo en secreto mientras tú estás desesperado en la superficie. Esto que vas a escuchar hoy puede cambiar completamente la manera en que ves lo que estás viviendo. No porque tu situación vaya a desaparecer en un instante, sino porque vas a entender algo que muy pocos creyentes comprenden de verdad y que marca la diferencia entre una fe que resiste y una fe que se rompe. Hay alguien en la Biblia que entendió esto de la manera más brutal posible. Un hombre que no pecó, que no falló, que amaba a Dios con todo su corazón, y que un día se despertó y descubrió que lo había perdido absolutamente todo. Su negocio destruido, sus hijos muertos, su cuerpo cubierto de llagas, y su esposa, la única persona que le quedaba, mirándolo a los ojos y diciéndole, maldice a Dios y muérete. ¿Puedes imaginarte ese momento? No estamos hablando de perder el trabajo. Estamos hablando de que el suelo debajo de tus pies desaparece completamente. Y este hombre, desde las cenizas, desde el dolor más profundo que un ser humano puede experimentar, tomó una decisión que desafió toda lógica humana. Abrió la boca y dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Su nombre era Job, y la lección que nos dejó no es que debemos fingir que no duele. La lección es que la confianza real en Dios no nace cuando todo va bien, nace precisamente cuando todo va mal y decides no soltar su mano de todas formas. Job no confiaba porque entendía el plan. Job confiaba porque conocía al que tiene el plan. Y esa es la diferencia que hoy quiero grabarte en el corazón. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a tocar algo dentro de ti, quiero pedirte que te suscribas a este canal ahora mismo y actives la campanita. Porque YouTube decide qué videos mostrarle a las personas, y si tú no estás suscrito, es muy probable que este tipo de mensaje nunca te vuelva a llegar. No permitas que eso pase. Y escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: Señor, lo suelto en tus manos. Escríbela como una declaración de fe, no como una frase bonita, sino como un acto espiritual real. Escríbela y siéntela mientras la escribes. Quédate hasta el final de este video porque en el último segmento voy a revelarte algo sobre el silencio de Dios que muy pocos pastores se atreven a decir, y que puede ser exactamente la clave que necesitas para desbloquear lo que llevas tiempo esperando. Prepárate, porque Dios no vino hoy a consolarte solamente, vino a transformarte, y lo que viene ahora va a sacudir algo muy profundo dentro de ti. 1. El horno de Nabucodonosor. Cuando Dios permite que el fuego se encienda. Hay una escena en la Biblia que me ha perseguido durante años. No porque sea dramática, aunque lo es, sino porque es brutalmente honesta sobre algo que la mayoría de predicadores evita decir desde el púlpito. Y es esto:
A veces Dios no apaga el horno. A veces lo deja encender. A veces lo deja calentar 7 veces más de lo normal. Y Él lo sabe, y lo permite, y tiene un propósito en ello que tus ojos carnales no pueden ver todavía. En el libro de Daniel capítulo 3 hay 3 jóvenes con nombres que muchos conocen: Sadrac, Mesac y Abed-nego. Eran hebreos en tierra extranjera, sirviendo en la corte del rey más poderoso del mundo conocido en ese momento, Nabucodonosor de Babilonia. Vivían rodeados de lujo, de poder, de influencia. Pero un día el rey construyó una estatua de oro de 90 pies de altura y emitió un decreto que heló la sangre de todo el imperio. Cuando suene la música, todo el mundo se arrodilla. El que no lo haga será lanzado al horno de fuego ardiendo. Piénsalo bien. No era una situación abstracta. Era una amenaza concreta, visible, real. El horno existía. El fuego existía. Y ellos lo sabían. Ahora quiero que te detengas aquí un segundo y que seas honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces en tu vida has doblado la rodilla ante algo que no era Dios simplemente porque tenías miedo de las consecuencias? ¿Cuántas veces has comprometido tus valores, tu fe, tu integridad, porque el horno parecía demasiado caliente y la presión demasiado grande? No te estoy juzgando. Te estoy preguntando porque esa es exactamente la guerra que estos 3 jóvenes enfrentaron. Y la respuesta que dieron cambió la historia. Cuando los llevaron ante el rey y Nabucodonosor les dio una segunda oportunidad, una última chance de arrodillarse y salvar sus vidas, ellos miraron al hombre más poderoso del mundo a los ojos y dijeron algo que te va a sacudir. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3:16-18. ¿Captaste eso? ¿Y si no? Esas 2 palabras son las más valientes que jamás he leído en toda la Escritura. No dijeron, Dios nos va a librar y por eso no nos arrodillamos. Dijeron, aunque no nos libre, tampoco nos arrodillamos. Esa es la fe madura. Esa es la fe que Dios está buscando en ti hoy. No la fe que confía cuando ve los milagros. La fe que confía aunque no los vea. Y quiero que escuches esto porque es importante. La razón por la que muchos creyentes hoy viven en ansiedad constante, en angustia permanente, en una preocupación que no los deja dormir, no es porque tengan poca fe. Es porque su fe está condicionada. Es una fe que dice, confío en ti, Señor, siempre y cuando las cosas salgan como yo quiero. Y eso no es confianza, eso es negociación. Y Dios no negocia con el miedo. Él responde a la rendición. Ahora, el rey se llenó de ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Tan caliente estaba que los soldados que los lanzaron adentro murieron por el calor de las llamas. Y los 3 jóvenes cayeron dentro del fuego atados. Y aquí viene la parte que me rompe el corazón de una manera hermosa cada vez que la leo. El rey miró hacia adentro del horno y se puso de pie de un salto, temblando, confundido, y le preguntó a sus consejeros, ¿no echamos 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:24-25. 3 entraron atados, 4 caminaban sueltos, y el cuarto era Jesús, antes de la cruz, antes del pesebre, presente en el fuego, caminando con ellos en medio de lo que debía haberlos destruido. Esto es lo que necesito que entiendas hoy con toda la fuerza de tu corazón. Dios no prometió que el fuego nunca encendería. Prometió estar contigo dentro del fuego. Prometió que las llamas no tendrían poder sobre ti. Prometió que ni siquiera el olor a humo quedaría en tu ropa. Y eso, hermano, hermana, eso es mucho más poderoso que simplemente evitar el problema. ¿Sabes qué pasó cuando salieron del horno?
Los príncipes, gobernadores, capitanes y consejeros del rey los rodearon y examinaron sus cuerpos. Y la palabra dice que el fuego no había tenido poder alguno sobre ellos, ni el cabello de su cabeza se había quemado, ni sus ropas se habían chamuscado. Y Nabucodonosor, el hombre que quiso destruirlos, terminó declarando en voz alta ante todo su imperio que el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego era el único Dios verdadero. ¿Escuchaste eso? El mismo horno que el enemigo encendió para silenciarlos terminó siendo el escenario en el que Dios fue glorificado ante todo un imperio. Tu problema más grande puede convertirse en la plataforma más poderosa del testimonio que Dios quiere darte. Ahora déjame corregirte algo en amor, con la autoridad que Dios me ha dado como pastor. Hay personas que están leyendo este mensaje ahora mismo que llevan meses, quizás años, huyendo de su horno, evitando decisiones difíciles, comprometiendo sus valores para no perder comodidad, arrodillándose ante cosas que saben que no deben, ante relaciones que los destruyen, ante empleos que los corrompen, ante hábitos que los esclavizan, y lo justifican diciéndose a sí mismos: Señor, esto lo estoy haciendo porque no tengo otra opción. Sí tienes otra opción. La tienes. La misma que tuvieron Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y sé que es más fácil decirlo que vivirlo. Yo también he estado en momentos donde el horno parecía inevitable y la presión era tan grande que quería ceder. Pero aprendí algo que no tiene precio. Cuando decides no arrodillarte ante lo que no es Dios, cuando dices, hago lo correcto aunque me cueste todo, es exactamente en ese momento que el cuarto hombre aparece en tu fuego, y su presencia cambia todo. Permíteme darte un mapa claro de lo que necesitas hacer cuando estás en tu horno personal. Lo primero es identificar qué es lo que te está pidiendo que te arrodilles. No todo sufrimiento viene del diablo, pero hay presiones en tu vida que tienen un propósito específico: hacerte ceder ante algo que Dios te ha dicho que no hagas. Identifícalo. Ponle nombre. No lo evadas. Lo segundo es dejar de negociar con el miedo. El miedo te va a presentar 1000 razones por las que tiene sentido ceder. El miedo es buen abogado, pero un abogado que trabaja para el enemigo. No le des audiencia. Lo tercero, y esto es crucial, es declarar tu posición en voz alta. Sadrach, Mesach y Abed-nego no pensaron su respuesta en silencio. La dijeron, la declararon ante el rey. Hay un poder en la confesión verbal que no existe en el pensamiento silencioso. Dilo en voz alta. No me arrodillo. Confío en Dios aunque no entienda su plan. Lo cuarto es entrar al horno si es necesario, sabiendo que no entras solo. Esta es la parte más difícil. A veces obedecer a Dios te va a costar algo real. Un trabajo, una relación, una comodidad. Pero entras sabiendo que el cuarto hombre va contigo, siempre. Y lo quinto, prepárate para el testimonio que viene del otro lado. Porque lo que Dios quiere hacer contigo no termina en el horno, empieza ahí. Escribe en los comentarios ahora mismo tu ciudad y desde dónde me estás viendo. Quiero saber dónde está mi familia espiritual en este momento. Y si estás en medio de tu horno ahora mismo, escribe también. Estoy en el fuego, pero no estoy solo. Porque eso es la verdad, y declararlo importa. 2. El sueño, que José no pidió. Cuando Dios trabaja en secreto mientras tú sufres en público. Hay algo que nadie te cuenta sobre los sueños que Dios pone en tu corazón. Y es que el camino entre el sueño y su cumplimiento casi nunca es una línea recta. Casi siempre es un descenso, un pozo, una cárcel, una traición. Y la pregunta que destruye a muchos creyentes en ese trayecto no es ¿dónde está Dios?, sino ¿por qué Dios me dio un sueño que parece imposible y luego permitió que todo se pusiera peor? José tenía 17 años cuando Dios le mostró en sueños que un día sus hermanos y sus padres se inclinarían ante él. Era el hijo amado de Jacob, el que tenía la túnica de colores, el favorito. Y probablemente en ese momento, con la ingenuidad hermosa de sus 17 años, pensó que ese sueño se cumpliría pronto.
que era una señal de bendición inmediata, que el futuro brillante estaba a la vuelta de la esquina. Lo que no sabía es que antes de llegar al palacio, tenía que pasar por el pozo. Sus propios hermanos, los que deberían haberlo protegido, lo agarraron, lo despojaron de su túnica y lo lanzaron a una cisterna vacía. Luego, lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Y mientras José era arrastrado hacia Egipto encadenado, sus hermanos se sentaron a comer. Como si nada, como si acabaran de hacer un buen negocio. Quiero que te metas en la piel de José en ese momento. 17 años, solo, encadenado, camino a un país desconocido, vendido por las personas que más amaba en el mundo, con un sueño en el corazón que ahora parecía una cruel burla del destino. ¿Qué pensarías tú en ese momento? ¿Seguirías confiando? ¿O empezarías a dudar de si esos sueños fueron reales o solo producto de tu propia imaginación? Porque eso es exactamente lo que muchos de ustedes están sintiendo ahora mismo. Dios te dio una promesa, te dio una visión, te dio una palabra en oración que te llenó de esperanza. Y desde entonces, en lugar de avanzar, parece que has retrocedido. En lugar de subir, has bajado. Y una parte de ti empieza a preguntarse si realmente fue Dios quien habló o si simplemente te engañaste a ti mismo. Escúchame bien. Necesito que grabes esto en lo más profundo de tu corazón. El cumplimiento de una promesa divina casi nunca viaja en línea recta. Viaja a través del proceso. Y el proceso siempre incluye paradas que tú no elegiste y que no entiendes mientras las vives. José llegó a Egipto y fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Y la Biblia dice algo extraordinario. El Señor estaba con José. No dice que José estaba cómodo. No dice que José estaba feliz. No dice que José había entendido el plan. Dice que el Señor estaba con él. Y esa presencia hizo que todo lo que José hacía prosperara. Potifar lo notó y lo puso a cargo de toda su casa. Parecía que la situación empezaba a mejorar. Pero entonces llegó la segunda traición. La esposa de Potifar intentó seducirlo. Él rechazó sus avances día tras día, porque temía a Dios y respetaba a su amo. Y un día, cuando ella lo agarró de la ropa y él huyó, ella lo acusó falsamente de intentar agredirla. Y José, que había hecho lo correcto, que había obedecido a Dios, que había sido fiel en lo pequeño, terminó en la cárcel. ¿Puedes ver el patrón? Cada vez que José avanzaba, algo lo derrumbaba. Cada vez que la situación mejoraba, algo peor venía. Y yo necesito preguntarte algo directamente. ¿Cuántas veces has hecho lo correcto en tu vida y el resultado fue injusto? ¿Cuántas veces fuiste fiel y te traicionaron? ¿Cuántas veces obedeciste a Dios y en lugar de bendición llegó una tormenta? Ese es el proceso de José. Y si estás ahí ahora mismo, lo que estás viviendo no es evidencia de que Dios te abandonó. Es evidencia de que Dios te está formando para algo que tus hombros todavía no están listos para cargar. Porque aquí está el secreto que nadie te cuenta sobre José. Mientras él estaba en la cárcel, Dios estaba trabajando en el palacio. Mientras José dormía en una celda, Dios estaba moviendo piezas en el tablero del poder más grande del mundo. Mientras José sufría en público, Dios actuaba en secreto. Y todo, absolutamente todo, estaba siendo coordinado para el momento exacto en que el faraón tendría un sueño que nadie en Egipto podría interpretar, y alguien recordaría que había un hebreo en la cárcel que entendía los sueños. En un solo día, José pasó de la cárcel al palacio, del anonimato al poder, del olvido al segundo lugar más importante de todo Egipto. Y cuando se paró frente a sus hermanos años después, cuando ellos se inclinaron ante él tal como Dios había mostrado en aquel sueño de 17 años atrás, José no dijo, «Lo sabía, me las pagaron». José lloró y dijo, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien». Génesis 50:20. Eso es lo que Dios hace con tu historia. Toma lo que el enemigo diseñó para destruirte y lo convierte en el capítulo más poderoso de tu testimonio. Ahora déjame hablarte con firmeza sobre algo que veo con frecuencia
y que necesito corregir. Hay personas que tienen una promesa de Dios guardada en el corazón, pero que llevan años sin actuar, sin prepararse, sin crecer, esperando que el milagro llegue sin que ellos hagan su parte. Se sientan a esperar que Dios lo haga todo mientras ellos permanecen exactamente igual que ayer. Y eso no es fe, es pasividad disfrazada de espiritualidad. José no esperó pasivamente en la cárcel, fue fiel en la cárcel, sirvió bien en la cárcel, le interpretó sueños a otros presos, se mantuvo íntegro, activo, presente, aunque nadie lo viera, preparándose para un momento que todavía no había llegado. ¿Qué estás haciendo tú mientras esperas tu promesa? ¿Estás creciendo? ¿Estás siendo fiel en lo pequeño? ¿Estás sirviendo bien aunque nadie te reconozca? Porque Dios no le da el palacio a alguien que no demostró carácter en el pozo. Quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en una promesa que Dios te dio y que sientes que está tardando demasiado. Y escribe en los comentarios el año en que Dios te la dio. Solo el año. No importa si fue hace 2 años o hace 20. Escríbelo. Porque quiero que veas cuántas personas en esta comunidad están en el mismo proceso que tú. No estás solo en tu espera. Nunca lo has estado. Prepárate para lo que viene, porque ahora vamos a entrar en el misterio más profundo de este mensaje. Vamos a hablar de algo que va a cambiar completamente la manera en que interpretas el silencio de Dios. Y te lo prometo, lo que vas a escuchar ahora es exactamente lo que tu corazón necesitaba escuchar hoy. 3. El día que Lázaro murió. El misterio del retraso divino. Jesús recibió una noticia urgente. Su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, le enviaron un mensaje desde Betania que era simple y desesperado. Señor, aquel a quien amas está enfermo. No era un extraño, no era alguien que apenas conocía, era su amigo. La Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro, y cuando recibió esa noticia, tomó una decisión que desafía toda lógica humana y toda expectativa religiosa que podamos tener. Se quedó donde estaba 2 días más. 2 días más. Sabiendo que su amigo estaba muriendo. Sabiendo que las hermanas lo necesitaban. Sabiendo que tenía el poder de sanar. Se quedó. Y yo quiero que te quedes con esa imagen porque esa imagen lo es todo. Jesús no es indiferente a tu dolor. No es que no le importa lo que estás viviendo. No es que perdió de vista tu situación. Es que tiene un propósito en su retraso que es infinitamente más grande de lo que tus ojos pueden ver desde donde estás parado. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta salió a recibirlo y le dijo algo que muchos de nosotros hemos pensado, pero pocas veces hemos tenido el valor de decirle a Dios en voz alta: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Y detrás de esas palabras había una acusación, una pregunta no formulada pero muy real. ¿Por qué tardaste? ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿Cuántas veces tú le has dicho eso a Dios? No necesariamente con esas palabras, pero con esa pregunta latiendo dentro de ti. Señor, si hubieras llegado antes, no habría perdido ese negocio. Si hubieras llegado antes, ese matrimonio no se habría roto. Si hubieras llegado antes, esa persona todavía estaría viva. Y Jesús, lejos de defenderse o explicarse, hizo algo completamente inesperado. Preguntó dónde habían puesto a Lázaro. Y cuando lo llevaron hasta la tumba, la Biblia registra el versículo más corto de toda la Escritura, y al mismo tiempo, uno de los más profundos. Jesús lloró. Juan 11:35. El Hijo de Dios lloró. Sabiendo que en segundos iba a resucitar a Lázaro, sabiendo que el final de la historia era glorioso, lloró de todas formas, porque el dolor de María y Marta era real, porque el duelo humano importa, porque Dios no es un gerente de situaciones que observa tu dolor desde la distancia con frialdad divina. Él se mete en tu dolor contigo, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Pidió que quitaran la piedra de la tumba.
Marta intentó disuadirlo. Señor, ya huele mal, porque es el cuarto día. En otras palabras, ya es demasiado tarde. Ya no hay nada que hacer. Ya esto no tiene solución. ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho eso exactamente? Ya es demasiado tarde para tu matrimonio. Ya es demasiado tarde para ese sueño. Ya pasó demasiado tiempo. Ya no hay solución para tu familia. Y tú le has creído. Y has puesto una piedra sobre esa situación y le has dado por muerta. Jesús miró esa tumba y gritó con voz potente: «¡Lázaro, ven fuera!». Y Lázaro salió, atado de pies y manos con vendas, con el rostro envuelto en un sudario. Salió caminando de la muerte, y Jesús dijo: «Desatadle y dejadle ir». Escucha esto con toda la atención de tu corazón, porque es el corazón de este mensaje. Dios no llegó tarde. Llegó exactamente cuando era necesario para que todo el mundo que estaba ahí pudiera ver no solo una sanidad, sino una resurrección. Si Jesús hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo. Llegando cuando llegó, resucitó a un muerto. Y esa diferencia es la diferencia entre un milagro ordinario y un milagro que cambia la historia de toda una región. Tu retraso no es un error de Dios, es la firma de Dios. Porque Dios no hace cosas pequeñas cuando puede hacer cosas grandes. Y la razón por la que ha tardado contigo no es que te olvidó. Es que lo que está preparando es tan poderoso, tan visible, tan glorioso, que necesita el momento exacto para manifestarse con toda su fuerza. Ahora déjame decirte algo que puede incomodarte un poco, y lo hago porque te quiero bien. Hay personas que están bloqueando su propio milagro porque no quieren que les quiten la piedra, porque detrás de esa piedra hay cosas que prefieren mantener escondidas, heridas que no han perdonado, amarguras que han abrazado tanto que ya se sienten parte de su identidad, deudas emocionales que llevan cargando como si fueran trofeos de guerra. Jesús te está diciendo hoy lo mismo que les dijo a ellos: quita la piedra, suelta la amargura, perdona a quien te falló, suelta el control de esa situación que llevas años intentando manejar solo. Quita la piedra, porque mientras la piedra esté ahí, el milagro no puede salir. Voy a darte un mapa concreto de cómo quitar esa piedra en tu vida. El primer paso es nombrar lo que está muerto. No lo evadas, no le pongas un nombre bonito. Dilo: este sueño está muerto. Esta relación está muerta. Esta etapa de mi vida está muerta. Nombrarlo es el primer acto de honestidad espiritual que necesitas para que Dios pueda intervenir. El segundo paso es invitar a Jesús a la tumba. No a la entrada de la tumba, no a las afueras del problema. Mételo adentro. Llévalo al lugar más oscuro, al lugar que más huele, al lugar donde más tiempo lleva muerto. Porque Él no tiene miedo del olor. Él no retrocede ante el tiempo. Él resucita lo que para todos los demás ya era imposible. El tercer paso es quitar la piedra de tu incredulidad. Y sé que esto es lo más difícil, porque creer en la resurrección de algo que llevas mucho tiempo viendo muerto requiere una valentía espiritual que no viene de ti mismo. Viene de declarar la palabra de Dios sobre esa situación, aunque todo en tu interior te diga que es absurdo. El cuarto paso es desatarte de las vendas. Cuando Lázaro salió, todavía estaba atado, resucitado pero atado, y Jesús ordenó que lo desataran. Hay personas que ya recibieron una palabra de resurrección de parte de Dios, pero siguen viviendo como si estuvieran muertas porque no se han desatado de las vendas del pasado. Las vendas del fracaso anterior. Las vendas de lo que alguien dijo de ti hace años. Las vendas de la vergüenza y el miedo. Desátate. Eso también es parte del milagro. Si en este momento sientes que hay algo en tu vida que lleva tiempo muerto y que tú ya le perdiste la fe, quiero que escribas en los comentarios el nombre de esa persona que amas y que necesita un milagro hoy. Solo el nombre. Y oremos juntos por esa persona. Porque donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio. Y comparte este video en tu perfil de red social ahora mismo. No porque yo te lo pida,
sino porque hay alguien en tu lista de contactos que lleva tiempo frente a una tumba creyendo que ya no hay esperanza. Y este mensaje puede ser la voz que Dios usa para decirle, todavía no es demasiado tarde. 4. El árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuando confiar es una decisión diaria. Llegamos al momento más importante de este mensaje, y quiero que te pongas completamente presente, porque lo que vamos a hablar ahora no es teoría espiritual, es el punto de llegada de todo lo que hemos recorrido juntos hoy. Después del horno de Babilonia, después del pozo de José, después de la tumba de Lázaro, después de todas las esperas, todos los silencios, todas las traiciones y todos los retrasos divinos, hay una pregunta que queda suspendida en el aire. ¿Y ahora qué hago yo con todo esto en mi vida cotidiana? ¿Cómo vivo la confianza en Dios un martes normal, cuando no hay un horno encendido frente a mí pero tampoco veo ningún milagro aconteciendo? ¿Cómo confío en Dios en el día a día gris, en la rutina, en la incertidumbre silenciosa que no es dramática, pero que igualmente me agota? El Salmo 1 abre con una imagen que parece simple, pero que guarda una de las verdades más profundas que jamás he encontrado en las Escrituras. Habla de un árbol, no de un guerrero, no de un rey, no de un profeta, un árbol. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. ¿Por qué un árbol? ¿Por qué no una metáfora más heroica? Porque un árbol nos enseña algo que nuestra cultura moderna odia profundamente. La confianza profunda no se construye en un momento de crisis. Se construye en la constancia silenciosa, en la raíz que crece hacia abajo cuando nadie la ve, en la decisión diaria de mantenerse plantado, aunque el viento sople. Un árbol no discute con el viento, no le grita a la tormenta, no organiza reuniones de emergencia cuando llega el invierno. Permanece, porque sus raíces van más hondo que cualquier tormenta que el mundo pueda lanzarle. Y la clave de ese árbol no está en su tamaño ni en sus ramas, está en donde fue plantado, junto a corrientes de aguas. No depende de si llueve o no llueve. No depende de si la temporada es buena o mala. Tiene acceso a una fuente que no fluctúa con las circunstancias. Y esa fuente es la palabra de Dios, la comunión con Él, la decisión diaria de permanecer conectado a lo que no cambia en un mundo donde todo cambia constantemente. Quiero hablarte ahora con la honestidad de alguien que también ha tenido que aprender esto de la manera difícil. Hubo una temporada en mi vida donde yo hacía todo lo que debía hacer en lo espiritual, pero por dentro vivía en una tensión constante. Oraba, pero mientras oraba mi mente estaba calculando escenarios de lo que pasaría si Dios no respondía. Leía la Biblia, pero la leía buscando garantías, no buscando a Dios. Y en esa temporada entendí algo que cambió mi vida. Yo no confiaba en Dios. Confiaba en mi capacidad de convencer a Dios. Y eso es completamente diferente. La confianza real en Dios no es una técnica espiritual. No es un método que aplicas cuando estás en apuros. Es una relación que construyes en los momentos tranquilos para que te sostenga en los momentos de tormenta. Es conocer el carácter de Dios tan profundamente que cuando no entiendes sus métodos, puedes seguir confiando en su naturaleza. Y aquí es donde necesito corregir algo que veo muy frecuentemente en la fe latinoamericana, y lo digo con amor porque yo también vengo de esa cultura. Confundimos la confianza con la pasividad. Creemos que confiar en Dios significa no hacer nada, solo esperar que Él lo haga todo mientras nosotros cruzamos los brazos. Y eso no es fe bíblica. Eso es irresponsabilidad disfrazada de espiritualidad. El árbol del Salmo 1 da fruto. En su tiempo, sí, pero lo da. No está sentado esperando que alguien le traiga los frutos del exterior. Los produce desde adentro, desde su conexión con la fuente. La confianza en Dios no te inmoviliza, te libera. Te libera de la ansiedad del control para que puedas actuar desde la paz y no desde el miedo. Te libera de tener que ver el resultado antes de dar el paso. Te libera del peso aplastante de sentir que todo depende de ti. Déjame darte ahora el mapa más práctico y concreto que puedo ofrecerte para vivir esta confianza de manera real.
no solo en los momentos de crisis, sino en el día a día de tu vida. Lo primero es construir tu raíz antes de que llegue la tormenta. La mayoría de las personas busca a Dios cuando ya están en medio del huracán. Y Dios los recibe así, absolutamente, no los rechaza. Pero la persona que sobrevive el huracán con paz es la que construyó su raíz cuando el cielo estaba despejado. ¿Tienes una disciplina espiritual diaria? No hablo de religiosidad, hablo de un tiempo real, consistente, donde te conectas con Dios no porque algo malo esté pasando, sino porque lo necesitas como el árbol necesita el agua. Si no tienes eso, empieza hoy. 10 minutos. Solo 10 minutos de silencio, de palabra y de oración honesta. Ese es el comienzo de la raíz. Lo segundo es aprender a distinguir entre la voz de Dios y la voz de tu miedo, porque ambas pueden sonar muy parecidas en tu cabeza. La voz del miedo siempre habla en urgencia, en catástrofe, en escenarios del peor caso posible. La voz de Dios habla con claridad, con paz, con dirección. No siempre dice lo que quieres escuchar, pero siempre trae consigo una paz que no tiene explicación racional. Aprende a reconocerla, cultívala, y cuando el miedo grite más fuerte, no le respondas con argumentos, respóndele con adoración. Porque la adoración en medio del miedo es el acto de fe más poderoso que un ser humano puede realizar. Lo tercero es soltar el control específico de lo que estás tratando de controlar. Y sé que esto es lo más difícil de todo lo que he dicho hoy, porque soltar el control significa aceptar que hay resultados que no dependen de ti, significa confiar en que Dios conoce el final de una historia que tú todavía estás viviendo en el capítulo del medio. Significa abrir la mano y decir, esto que tanto me importa, Señor, es tuyo, no mío. ¿Sabes qué pasa cuando realmente sueltas algo? No pasa el caos que tanto temes, pasa la paz. Esa paz que el apóstol Pablo describió como una que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no tiene explicación lógica, dado lo que estás viviendo. Una paz que confunde a las personas que te rodean porque no entienden cómo puedes estar tranquilo en medio de semejante tormenta. Y esa paz es la señal más clara de que Dios tiene el control de lo que tú ya no estás intentando controlar. Lo cuarto es celebrar las evidencias pequeñas de la fidelidad de Dios. Uno de los errores más grandes que cometemos en la fe es que solo reconocemos a Dios en los milagros grandes. Pero Dios está siendo fiel en cosas pequeñas todos los días que tú ni siquiera estás notando. Amaneciste. Tus pulmones funcionaron. Tuviste acceso a este mensaje. Hay personas que te aman. Hay un techo sobre tu cabeza. Estas no son cosas insignificantes. Son evidencias de un Dios que no se desconecta de tu vida ni un solo segundo. Y cuando empiezas a reconocer y agradecer esas evidencias pequeñas, estás entrenando tu corazón para ver la mano de Dios incluso en los momentos donde parece invisible. Lo quinto y último es construir comunidad con personas que también confían. La fe no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Los 3 jóvenes en el horno estaban juntos. José mantuvo su carácter porque tenía una herencia espiritual que sus padres le transmitieron. María y Marta tenían entre sí y tenían a Jesús. La confianza en Dios se sostiene mejor cuando tienes a tu alrededor personas que también han aprendido a soltar el control y a descansar en sus manos. Busca a esas personas. Rodéate de fe viva, no de miedo religioso. Quiero que hagas algo ahora mismo que tiene un poder espiritual real. Pon tu mano en tu pecho. Siente tu corazón latiendo. Ese latido que no programaste, que no controlas, que sigue funcionando mientras duermes, mientras sufres, mientras dudas. Ese latido lo sostiene Dios. Y si Él puede sostener eso sin que tú lo ayudes, puede sostener también lo que más te preocupa. Inhala profundamente. Y di en voz alta, donde estés ahora mismo: Señor, confío en ti, no porque entienda todo, sino porque te conoces a ti. Eso es confianza real.
No es ceguera espiritual. Es la decisión más valiente y más madura que un ser humano puede tomar. Llegamos al final de este mensaje, y antes de cerrar, necesito mirarte directo al corazón y preguntarte algo. ¿Con qué te vas hoy? No con qué información nueva acumulaste. ¿Con qué vas a hacer diferente mañana en la mañana, cuando despiertes y el problema siga ahí, cuando el silencio de Dios todavía se sienta pesado, cuando la situación todavía no haya cambiado? ¿Qué va a ser diferente en ti? Espero que la respuesta sea esta, que hoy decidiste soltar, que hoy le devolvieras a Dios lo que siempre fue suyo, que hoy plantaras tus raíces un poco más hondo, aunque nadie lo vea, que hoy eligieras ser el árbol junto a las corrientes de aguas en lugar del polvo que se lleva el viento. Escribe ahora en los comentarios esta frase: hoy mismo decido que el Dios que sostuvo a Job, a José, a Sadrach, a Lázaro, me sostiene a mí. Escríbela completa, porque es una declaración de fe que va a resonar en el mundo espiritual. Y ahora necesito decirte algo importante que muchos no saben. YouTube está limitando activamente el alcance de los videos de contenido cristiano. El algoritmo no prioriza la palabra de Dios. No la favorece. La silencia. Y eso significa que si tú no actúas, este mensaje puede ser el último de este canal que llegue a tu pantalla. Piénsalo. Alguien más necesita escuchar lo que escuchaste hoy. Alguien en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, está frente a una tumba creyendo que ya no hay esperanza, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para que ese mensaje llegue hasta él. Dar like a este video no es un acto de cortesía, es un acto de guerra espiritual. Es decirle al algoritmo que este tipo de contenido importa. Es pelear por el espacio que la palabra de Dios merece en el mundo digital. Si no lo haces, no estás castigando a este canal. Estás dejando que el silencio gane, y tú ya decidiste hoy que el silencio no va a ganar en tu vida. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Mira el botón rojo debajo de este video. Presiónalo, activa la campanita y comparte este video ahora mismo con alguien que necesita esta palabra hoy. Alguien específico vino a tu mente mientras escuchabas este mensaje. Esa persona no apareció en tu mente por accidente. Mándale este video. Puede ser que ese gesto tuyo sea la respuesta a una oración que esa persona hizo esta semana. Si ya estás suscrito, te doy las gracias desde lo profundo de mi corazón. Eres parte de esta comunidad y tu presencia aquí importa más de lo que crees. Sigue viendo los videos de este canal porque cada mensaje es una semilla. Y las semillas necesitan constancia para convertirse en fruto. Señor, en este momento oro por cada persona que llegó hasta aquí, por los que están en su horno y sienten que el calor es insoportable, por los que están en su pozo preguntándose si el sueño todavía tiene vigencia, por los que están frente a su tumba creyendo que ya es demasiado tarde. Toca su corazón ahora mismo. Dales la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y recuérdales que tú nunca soltaste el control, ni una sola vez. En el nombre de Jesús. Amén. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Salmo 37, 5, 6. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.